Eres bueno, 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 bueno. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Así que vamos a hacer lectura de estos versos y le hemos titulado a la exposición en esta tarde de la siguiente manera. Y escuche bien: salvo en la cruz por la fe en la cruz. Repito, salvo en la cruz por la fe en la cruz. Así que vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Se han podido percatarse, los últimos mensajes los hemos hecho de una manera tocando el tema de la fe. Nuestro primer mensaje de esta serie fue la fe que agrada a Dios, basado en Hebreos capítulo 11. Y pudimos reflexionar en los diversos ejemplos que se nos da de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, cómo ellos expresaron la fe que agrada a Dios. Nuestro segundo mensaje fue entonces basado en un acontecimiento de la vida en el ministerio terrenal de Jesucristo, donde fue admirado, ¿verdad? Él admiró la fe de un hombre, de un centurión, y le titulamos precisamente la fe que Jesús admiró, porque inferimos este título de la misma expresión de Jesús en el pasaje, cuando él dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué fue lo que impresionó a Jesús de la fe de este hombre? Pues primeramente que fue un hombre muy humilde. O sea, no fue alguien que reclamó esa sanidad, como a diferencia de la petición de los ancianos que él mismo había comisionado para que fueran donde Jesús a presentarle su necesidad. Que ellos le dijeron: mira, es justo que tú le sanes ese siervo, puesto que él nos ha construido una sinagoga. En este caso, la premisa de estos ancianos judíos era que este hombre pues merecía ese favor por todo lo que había hecho él, en este caso con los judíos, a lo cual el mismo centurión pues rechazó tal aseveración. O sea, él mismo reconoció primeramente que él no estaba para reclamarle nada a Dios. O sea, que él reconoció de manera humilde. Él le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa humildad lo llevó a reconocer en este caso también que la autoridad de Jesús. Él mismo dijo: yo soy un hombre que está bajo autoridad y tengo otros hombres que responden a mí. Y le digo a este: va y viene. En otras palabras, él reconoció que en el plano humano él tenía una autoridad, pero sin embargo hay siempre una autoridad por encima de él, que en este caso era Jesús. Y también pues reconoció el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él le dijo: no es necesario ni siquiera que tú te acerques físicamente a él. Con solamente decir la palabra, mi siervo sanará. De allí es que despertó la gran admiración de parte de Jesús y dijo: ni aún en Israel, o sea, en otras palabras, ni aún entre los grupos religiosos, ni aún entre la élite
religiosa he hallado tanta fe. Y esa es la fe que Jesús admiró. Hoy en este tercer mensaje de esta serie sobre la fe, le hemos titulado, por causa del evento que tenemos ante nuestra consideración, Salvo en la cruz, por la fe en la cruz. ¿Y por qué le hemos titulado de esta manera? Puesto que el evento precisamente de salvación se da en un contexto de un hombre que está también siendo condenado en la cruz. Es uno de los ladrones que estaba al lado de Cristo. Y él, estando en la cruz, halló salvación por medio de la fe en la cruz. Pero en este caso no de la cruz que él estaba padeciendo, sino en este caso por el sacrificio de Cristo que estaba a su lado en ese momento. Así que vamos a explorar este glorioso evento a la luz de las demás enseñanzas escriturales de lo que es la salvación y apreciar lo que es una fe salvífica. O sea, ¿qué es una fe salvífica? Es la fe que nos salva. Hemos podido reflexionar, por ejemplo, en la epístola a Santiago, que Santiago hace un análisis en lo cual pone en una parte y contrasta lo que es una fe viva con lo que es una fe muerta. O sea, una fe viva es aquella que ha puesto su confianza en Jesucristo y por ende sus acciones y su vida giran en torno a esa fe que ha puesto en Jesucristo. Sin embargo, la fe muerta es aquella que proclama o afirma creer en Dios, es aquella que dice que tiene una total confianza en Él, pero lamentablemente sus acciones no van de acuerdo a la profesión pública que hace con sus labios. Entonces, hoy día, mis queridos hermanos, hay muchas vidas a nivel mundial que lamentablemente creen que son salvos, pero ellos no han experimentado lo que es una fe salvadora. O sea, ellos creen que por el simple hecho de expresar en algún momento dado algún tipo de afirmación en cuanto a que dicen que creen en Jesucristo y que ellos pues han sido bautizados en una iglesia y que ellos perseveran en esa iglesia y que van de acuerdo a las tradiciones de esa denominación, entonces su confianza de salvación descansa en lo que ellos hacen y en el lugar donde está, en lugar de que su fe y su salvación descanse en la persona que es el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, que Señor nuestro. O sea, hoy día muchas de las cosas que han creado controversia en el mundo acerca de crear cierta suspicacia en cuanto a las iglesias es que muchos observan y dicen, bueno, ¿cómo es posible que esta persona diga que cree en Dios, sin embargo, su vida no va de acuerdo con lo que él dice? Sigue siendo una persona que no tiene ningún tipo de consideraciones hacia el prójimo. Es una persona que busca en todo tiempo protagonismo, aún en la causa del Señor. Es una persona que no tiene escrúpulos. Es una persona que continúa mintiendo. Es una persona que continúa viviendo una vida completamente desordenada. Entonces ahí es que llega la confusión. Porque aún el mundo, déjeme decirle algo, dentro del poco conocimiento que puedan tener de Jesucristo, sin embargo, uno que está muy claro en sus mentes es que definitivamente Cristo tiene que cambiar las vidas. O sea que si una persona ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, definitivamente su vida va a ser transformada, su vida va a cambiar. No es que va a ser una persona perfecta, pero lógicamente va a evidenciar con su vida los frutos propios de esa profesión pública que él ha hecho. Ahora, con este ejemplo que tenemos en este evento, pues vamos a poder ilustrar lo que es una fe salvadora, y como le hemos titulado es Salvo en la cruz por la fe en la cruz. Allí este pasaje yo sé que es muy conocido por ustedes porque es un pasaje climático, o sea, es el evento ya cumbre de cuando ya Jesucristo va a hacer su acto de expiación en la cruz.
Ya Jesucristo había tenido sus 3 años de ministerio público, de los cuales los dedicó primeramente, gran parte de ello, a discipular a los que él había llamado. Como bien dice en uno de los evangelios, él mismo escogió a 12. Y escogió 12 para que primeramente estuviesen con él y luego enviarlos ¿qué? A predicar el evangelio. O sea, porque en la mente del Señor está que el evangelio tuviera un alcance que mundial. Y ese alcance mundial se da en la multiplicación de discípulos. Así que Jesucristo ocupó la gran parte de su ministerio terrenal en capacitar a estos hombres, en poder entrenarlos de manera que una vez que Él físicamente ascendiera a los cielos, continuara la obra de la iglesia del Señor, que hasta ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque hoy en pleno siglo XXI nosotros somos recipientes de esa gran herencia del Evangelio y somos recipientes de esa salvación y de ese mensaje tan glorioso que ellos dieron. Pero también en el ministerio terrenal de Jesucristo, pues no estaba solo el discipular, sino que también él mismo proclamaba las buenas nuevas de salvación y mostraba la empatía que Dios tiene hacia el sufrimiento humano. O sea, Dios vino en la persona de Jesucristo no solamente a llevar un mensaje, sino que también de manera que en ese mensaje, en la comprensión de ese mensaje, nosotros podamos gozar de una relación con Dios, de manera que nos podamos acercar confiadamente al trono de su gracia y no nos acercamos a Él pensando en que Él no tiene empatía o no tiene compasión, sino porque la Biblia misma nos dice que Él se puede compadecer de nosotros, puesto que Él mismo fue tentado en todas las cosas. Claro, con la diferencia de que Él nunca ¿qué? Pecó. Así que yo me acerco confiadamente a ese trono de la gracia. Así que Jesucristo vino a salvarme, se encarnó, pero también para que a través de la fe luego yo disfrute una relación con el Padre. O sea, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y tenemos una relación donde yo tengo la seguridad por causa de las promesas de Dios que no fallan, que son fieles y verdaderas. Tengo un cuidado y una protección incondicional de parte de Dios porque Dios me ama incondicionalmente. Y entonces disfruto de la esperanza de la vida eterna, ya que la fe no solamente nos trae una bendición y un beneficio en el hoy, sino más que nada apunta hacia la eternidad. Porque nosotros creemos, como bien dijo Jesucristo, que el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Y vivirá qué? Eternamente. Y Jesucristo dedicó esos 3 años de una manera exhaustiva a capacitar a aquellos que iban a estar llevando este mensaje y al mismo tiempo mostrarle a la humanidad la compasión y la empatía que tiene con el ser humano, que ha caído en pecado y ese pecado ha traído mucho dolor. No solamente ha separado al hombre de Dios, sino que el pecado ha traído separación entre el hombre con el hombre y ha traído grandes conflictos a la humanidad. Solo la cruz nos reconcilia con Dios. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, Él es nuestra paz, porque por medio de la cruz nos reconcilió. Pero para ello Él mismo tuvo que pagar en su cuerpo, con su vida, el pecado de todos nosotros. Y aquí está Él, según lo presenta Lucas, ya expuesto públicamente en la cruz. El santo siendo juzgado como un pecador. El justo siendo juzgado como un delincuente. Y Él pasando la vergüenza, el oprobio frente a los demás, de Él ser expuesto semidesnudo, en total humillación, ya que los castigos previos a la crucifixión fueron increíblemente dolorosos, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, porque los castigos tenían un propósito de humillación. Porque como bien ustedes saben, como parte de ese castigo corporal, a Él se le puso una corona de espinas que le infligía dolor físico,
Pero más que nada era la burla, decirle, tú dices que eres rey, pues toma tu corona, rey. Porque si de algo se caracterizaron los romanos es de ser sumamente crueles en los castigos. Ellos eran completamente crueles. Esto ha pasado en la historia como uno de las penas más humillantes que podía pasar a un ser humano. Jesucristo fue condenado como un vil criminal y pasó las últimas 24 horas en total agonía, como bien lo profetizó el profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 53 que él sufrió. O sea, la expresión del siervo sufriente es todo lo que él tuvo física y emocionalmente. Cargó en la cruz hacia el Gólgota y aquí está expuesto. Y no solamente está la humillación de él mismo ser expuesto, sino que a su derecha y a su izquierda tiene dos ladrones, dos delincuentes, que sí ellos eran culpables de sus delitos, ellos sí merecían esa condenación, pero sin embargo dentro de esa condición de debilidad de Jesucristo, todavía seguía siendo poderoso para salvar. Y lo lindo de esta historia, de esta narrativa, es que aún estando allí, salvó a uno de ellos. Ahora, eso es lo que vamos a reflexionar, cómo se dio ese evento tan glorioso que aún en un momento de debilidad, Cristo en la cruz salva a otro que está en la cruz. ¿Cómo se da este evento tan maravilloso? Pues lo primero que podemos apreciar de este evento, y que son principios teológicos muy fundamentales de nuestra fe para tener una apreciación correcta de lo que es la fe salvadora, podemos apreciar lo siguiente, y es que este hombre que fue salvo en la cruz, por la fe en la cruz, primeramente evidenció, escúcheme bien, su temor a Dios. Repito, este hombre evidenció su temor a Dios. Dice en el verso 39 del capítulo 23 de Lucas, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. O sea, uno de los que estaba al lado estaba lanzando improperios, estaba injuriando. Y entonces de manera sarcástica, de manera arrogante, de manera soberbia le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Porque es importante que para poder apreciar esta fe salvadora de este evento, tenemos que entonces poder tener en consideración el contraste. Porque aquí hay un contraste. Uno que estaba cerca de Jesús, y su acercamiento a Jesús fue uno completamente contrario al del otro. Lo único que tenían en común es que ambos eran culpables de lo que estaban ellos padeciendo. Pero uno de ellos inmediatamente fue el que toma la iniciativa y le reclama a Jesús y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En otras palabras, si tú realmente eres lo que tú reclamas ser, sálvate. O sea, yo tengo que ver que tú te bajas de esa cruz y entonces tú nos salvas a nosotros. O sea, este hombre no es que tenía una fe en Jesús. Básicamente es lo que está diciendo, si tú lo eres, entonces la prueba que tú me vas a dar a mí, que tú eres el Cristo, es que tú te bajas de esa cruz. Y entonces cuando yo te vea bajarte de esa cruz, entonces yo creo que tú me puedes bajar a mí. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Hoy día, muchos están pidiendo muchas señales de parte de Jesús, como si Jesús tuviera que probarte a ti que Él existe y que Él es real. Yo le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Dios, todo lo que es Él, ya Él lo ha probado. Primeramente, en la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Lo que nos rodea. Como dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué? La obra de sus manos. O sea, se supone que lógicamente el ser humano se levante todos los días y cuando vea la naturaleza, especialmente en esta hermosa etapa que vivimos del otoño, donde vemos cómo los colores de los árboles cambian, la naturaleza es algo hermoso. Claro que luego viene el invierno, pero aún el invierno, pese al frío, tiene su esplendor, su belleza.
Y luego viene la primavera y luego el verano, y cada etapa, cada season que nosotros experimentamos en esta zona es algo hermoso, que nos habla de que Dios es real. ¿Por qué nos dice la naturaleza que Dios es real? Porque todo esto es perfecto, mis queridos hermanos. Ni un artista pudo haber pintado con tan bellos colores lo que son los elementos de la naturaleza. Tanta perfección en sí misma. Pero lamentablemente el hombre, por causa de su pecado, no tiene temor a Dios. Y entonces, en lugar de glorificar a Dios por lo que ve en la creación, entonces comienza a ingeniar, filosofar fuera de Dios, y dice: no, esto sucedió de manera accidental. Esto no es que un Dios esté detrás de toda esta planificación. Esto ocurrió en un plano que no sabemos, porque todo eso es teoría. Y sin embargo, mucha gente que nos acusan a nosotros de creer en fantasías, sin embargo, ellos creen algo que no ha sido probado. Así que, ¿por qué te burlas de mí? Porque ellos no lo han podido probar. Porque le voy a decir, como lo dije en otra exposición, alguien me puede decir: tú no puedes probar la existencia de Dios. Y yo le puedo decir: bueno, pero tú no puedes probar tampoco que no existe. ¿Cómo tú lo puedes probar? Dime, ¿lo podrás hacer en tu tubo de ensayo? ¿Lo podrás hacer en tu laboratorio? Tú podrás probarme que Dios no existe. Porque pese a todos los intentos que se han ido a nivel filosófico y científico, todavía no hay conclusiones completas. Todavía quedan lagunas que la ciencia no ha podido explicar. Y que cuando llegue a explicarla, sencillamente se cierra el círculo. ¿Y cuál es ese círculo? Que van a decir y van a terminar creyendo como fue su punto de partida: Dios existe, Dios es real. La única explicación de que este universo permanezca, de que este mundo siga girando, de que exista toda esta hermosa naturaleza, es que detrás de todo esto hay un Dios. Y que en sí misma la creación, especialmente nosotros como seres humanos, no tenemos un propósito de simplemente existir de manera efímera 80, 90 o 100 años, si es que llegamos a 100 años y luego ya esto se acabó. Como decía una vieja canción de salsa en Puerto Rico, que nos espera solamente la tumba fría. No, en la fe en el Señor nosotros hemos sido creados como espíritus eternos. ¿Y dónde pasaremos la eternidad? Ahí es que tenemos que entonces dilucidar este asunto aquí hoy. Porque si queremos estar en la eternidad con Dios y en paz con nuestro Dios, es a través de Jesucristo. Porque solamente en Cristo tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Este hombre, ese ladrón del verso, en las expresiones que podemos apreciar en el verso 39, él le está reclamando a Jesucristo. Porque el hombre en su soberbia le pide a Dios: muéstrate para yo creer en ti. Bájate de la cruz, haz esto, haz lo otro. Y entonces, cuando Dios no accede a sus reclamaciones infantiles e irracionales, entonces ellos dicen: no, es que tú no existes. Yo te voy a decir más. Para mí, si Dios accediera a tus reclamos infantiles, entonces Dios no sería Dios. Porque le voy a decir algo: Dios se respeta, ¿ok? Dios a mí no me tiene que probar nada si no quiere. Pero si es por su gracia, me quiere dar una muestra, un atisbo de su poder y de su trascendencia, gloria a Él. Porque le voy a decir algo, mis queridos hermanos: aquellos que reclaman que si yo no veo, no creo, le voy a decir algo: que si a un Dios asomara un poco de Él, no lo vivirían para contarlo. No vivirían para contarlo. Porque hasta aún dice la Escritura que Moisés, cuando se encontraba con el Señor en el tabernáculo, cuando salía su rostro resplandecía y se te tenía que tapar el rostro. La gente no sabe de lo que está pidiendo. Porque aún yo mismo, siendo creyente, un hijo de Dios, yo le digo: hasta ahí llego yo, Señor. Yo no puedo, en esta condición que me encuentro hoy, poder soportar tanta majestuosidad y tanta santidad y trascendencia. Porque diría como Isaías: voy a caer como muerto, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Este hombre reclamó, mientras que el otro
evidenció temor a Dios. Dice en el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió. Miren, palabra clave, le reprendió. Diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, Jesucristo está en el centro. Estos dos están aquí viendo el espectáculo. Y uno de ellos está reclamando que lo libre de la cruz, pero con las condiciones de él, en términos de que baje y entonces lo libere. Pero el otro entonces lo que reconoce es el temor a Dios en la misma condenación. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, este hombre, que lógicamente la explicación que podemos dar a esa expresión de temor de Dios es lo que nos dice la Escritura en otros sectores, y es que el Espíritu Santo estaba trabajando en él. O sea, él reconoció primeramente el temor a Dios. Él dice, ¿cómo es posible que tú no temas a Dios en esta misma condenación? Y esa es la pregunta que yo a veces me hago, mis queridos hermanos, cuando me desempeño a nivel social. Cuando nosotros queremos de manera humilde y desprendida mostrarle el amor de Dios a la gente y presentarle el Evangelio, y les invitamos para que sean parte de nuestras iglesias, para que reciban el mensaje, y ellos estando en la misma condenación de nosotros, en lugar de tener temor y respeto a Dios, se burlan del Evangelio. Se burlan del Evangelio. En otras palabras, dame pruebas. Qué arrogancia, ¿verdad que sí? A muchos que le hemos invitado, a muchos que le hemos dicho, ven para que estés aquí. Sin embargo, estando en la misma condenación, porque le voy a decir algo. La Escritura dice claramente que no hay justo ni aún solo uno, dice en Romanos capítulo 3. Todos están bajo condenación. Pero para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, ya entonces no hay condenación, porque han pasado de muerte, ¿qué? A vida. Aquí hay dos condenados, pero solo uno de esos dos, reconociendo que Jesucristo realmente es inocente y es el Hijo de Dios. Solamente uno. Este hombre reconoció su temor a Dios. Y definitivamente ese temor a Dios tuvo que provenía de lo alto, puesto que Romanos capítulo 3, una de las características de las cuales describe al hombre sin Dios es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. ¿Qué es temor a Dios? ¿Tenerle miedo? No, eso no es temor a Dios. Temor a Dios es reverencia. Temor a Dios es tener el respeto y la consideración debida al nombre del Señor. Eso es temor a Dios. ¿Qué ocurre tanto en la sociedad de lo cual se escribió el epístola a los romanos como hoy día? No ha cambiado en cuanto a eso. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Le voy a decir algo, muchos tenían muchas esperanzas de que esta pandemia despertara en algunos temor a Dios. Le voy a decir algo, no ha sido así. Le voy a decir algo, ¿sabes por qué? Porque como bien Jesucristo nos enseñó en una de las parábolas, que fue la del rico y Lázaro, nos dice esa parábola que ese día había un hombre muy rico y había un hombre muy pobre. De nuevo los contrastes. Y esto en hermenéutica es muy interesante, en interpretación bíblica, y es que cuando usted se acerca a la Biblia puede apreciar que intencionalmente hay unos contrastes. Por ejemplo, hay una Ruth que es obediente y hay otra que prefiere irse con los moabitas en la misma narrativa. En el caso de Jacob y Esaú, uno fue elegido y el otro no. En el caso de Caín y Abel, uno presentaba a Dios excelente sacrificio, el otro no. Siempre hay un contraste entre los reyes, un Saúl, un rey que no obedecía al Señor, quería hacer las cosas como él quería, sin embargo un David que tenía un corazón conforme a Jehová. En la Escritura siempre vemos estos contrastes. Y aquí podemos apreciar este contraste, y en la parábola de rico y Lázaro está ese contraste. Un hombre extremadamente rico y uno extremadamente pobre. ¿Qué pasa? Que ambos murieron el mismo día. ¿Y qué ocurre?
ya en el plano espiritual las suertes de ellos cambiaron. Porque aquel que había sido un hombre miserable, que le escaseaba todo lo necesario, de momento estaba en el seno de Abraham disfrutando de la plenitud. Que el seno de Abraham es una expresión que tiene que ver con relación a lo que es estar en el reino de los cielos en paz con Dios. Sin embargo, el rico que lo había tenido todo en vida y que según podemos inferir de la parábola, tenía ese hombre en la puerta de su casa y nunca le ayudó, nunca fue generoso con él, nunca mostró empatía. Entonces ahora estaba en un estado de pobreza espiritual, puesto que estaba en el Hades. Y él hizo lo que para mí de una manera muy creativa a nivel homilética, a nivel de predicación, un predicador del siglo pasado le llamó una oración desde el infierno. Me gustó ese título de esa exposición que él hizo acerca de rico. Él dijo que el rico elevó una oración desde el infierno. ¿Y cuál era esa oración? La primera que él le dijo es: mira, Señor, yo no quiero que mis familiares caigan en este lugar. Permíteme, Señor, yo salir de aquí para entonces ir allá y decirles lo malo que es eso, para que entonces ellos creen conciencia y me hagan caso y no vengan. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ni aunque se resuciten de entre los muertos, te van a escuchar y te van a creer. A Moisés y los profetas tienen a ellos, escúchenlos. En otras palabras, tienen las escrituras. Solamente el mensaje que proviene de Dios es el que puede transformar los corazones. Porque le voy a decir algo, el corazón del hombre está tan depravado que aún puede ver una persona levantarse, puede ver a alguien resucitar y no cree. No cree. No cree. Y si cree, es posiblemente que entonces le adjudique a la persona que oró por ese para que resucitara y empieza a adorar a la persona en lugar de adorar a Dios. Porque el corazón del hombre, mis queridos hermanos, solo lo transforma el Evangelio. Miren, si yo ahora mismo empiezo a levitar aquí, aparte de que usted debe irse corriendo, para algunos esto no va a ser ninguna señal. Al contrario, lo que van a decir, wow, entonces me van a dar la gloria a mí. Si comienzan a ver cómo Dios transforma otras vidas, inmediatamente lo que viene a sus mentes, no, eso es que le lavaron el cerebro. Si ven a alguien, y y lo que le estoy diciendo son historias que yo he experimentado en ya 3 décadas de ministerio. Yo he visto cómo personas que han estado en el vicio de la droga sin tener que pasar por un proceso, ¿verdad?, de desintoxicación, Dios ha obrado milagrosamente y los ha sanado. Y cuando esas personas dan testimonio, siempre alguien dice: eso es que no era lo suficientemente drogadicto. Y el hombre le está diciendo: mira, ya yo salí de esto. Ya mismo vuelve a eso. Dale en los caminos del Señor. El Evangelio son buenas noticias, pero el Evangelio no es que decir a la gente: ven para que te sientas bien. No, tú ven aquí porque precisamente estás mal. Porque estamos mal. Porque en este momento sin Cristo estamos bajo condenación. O sea, básicamente el hombre, la sociedad hoy camina y pregona a los 4 vientos: somos libres, vivimos en una democracia, y como los judíos de aquel primer siglo, no somos esclavos de nadie. Mentira. El mismo Jesucristo dijo: esclavos somos del pecado. Y dijo más: y vuestro padre es el diablo. Palabras duras pero reales. O sea, básicamente hoy vemos personas que vivimos en una democracia, en un país libre, pero sin embargo todos los que están sin Cristo tienen una sentencia de muerte sobre su cabeza. Son condenados que viven por un tiempo creyendo que son libres. Son condenados. Condenados. La diferencia es que los condenados en nuestro sistema ya están presos esperando el día donde lo va entonces, si en esos estados que todavía está la pena de muerte, esperando la inyección letal,
porque creo que esa es la forma que se hace ahora. Yo no creo que la silla eléctrica exista, ¿verdad? Por causa ¿verdad? De las organizaciones humanísticas. O sea, se supone que pues te voy a matar, pero no debes sufrir en el proceso. Aunque para mí, yo te voy a decir algo, nada más pensar que tú me vas a matar, aunque sea con una inyección, nada más ya yo tengo sufrimiento pensando que me vas a matar. Pero vamos a ponerle que hay cierta misericordia y cierta consideración. Esa es la lógica humana. Porque si usted es un reo que está condenado a muerte y el juez le dice, mira, sabes que ya estás condenado a muerte, pero no te preocupes, no vas a sufrir. Gracias, señor juez. Usted me ha hecho el día, gracias, de verdad. No voy a sufrir. ¿Y cuándo es que me van a matar? No, todavía no hemos dictado fecha, pero eso llega pronto. Gracias. En lo que espero ese momento la voy a pasar de maravilla. Créame que todos los días voy a dormir tranquilo. No, ahórrese la Xanax y ahórrese los ansiolíticos, porque yo no voy a tener ansiedad de ninguna manera si me van a matar. Muy bien. Gracias. Ya el sufrimiento de esa persona está en saber que en algún momento la fecha va a venir. Y que esa noche antes, como dicen en las películas, Dead Man Walking, los mismos reos dicen, un hombre muerto ya está caminando. ¿Saben algo? Hoy fuera de estas paredes de esta iglesia, lamentablemente hay muchos Dead Man Walking. Muchos hombres muertos caminando. ¿Por qué? Porque ya la condenación está sobre ellos, a no ser que se acerquen ¿a quién? A Cristo. Lo hermoso es que esa sentencia ha de ser removida en la medida en que, primeramente, como así como el ladrón en la cruz, reconoció su temor a Dios, segundo, reconoce su culpabilidad. Yo estoy en esta condición porque yo me lo merezco. El problema es que mientras los mensajes humanísticos nos digan, no, es que tú no has hecho nada, tú eres siempre un víctima del sistema. Y ciertamente los sistemas cometen injusticias porque están controlados por pecadores, pero eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad de nuestros actos. Todos. Y el mayor pecado y la mayor desobediencia de que la cual el hombre es condenado es de darle la espalda a Dios. De no tener ningún tipo de consideración de Dios. Reconocer nuestra culpabilidad es reconocer nuestra responsabilidad. Hoy día no le echan la culpa a Dios. Las redes sociales hoy día, de verdad que las redes sociales para nosotros que vivimos, ¿verdad? Los que somos jóvenes con experiencia, porque así yo conceptúo a los hombres después de 40 años de edad, somos jóvenes con experiencia. Jóvenes con experiencia. Entonces, nosotros como jóvenes con experiencia, pues ahora nos estamos adaptando a escuchar y ver tantas voces, porque las redes sociales lo que es una opinión pública. La gente lo escribirá lo que dicen en el baño o lo hará en su recámara, pero eso es público. Lo que pasa es que de verdad eso pasa como, ¿verdad? Como, yo no sé si sus hijos cuando eran pequeñitos jugaban de esta manera, pero mis hijos lo hacían, ellos están aquí, no sé si se abochornen, pero uno de ellos, ¿verdad? Para no tirarlo al medio, uno de ellos yo recuerdo que él jugaba escondidas conmigo, pero él creía que yo no lo veía porque él se tapaba la cara. El gesto estaba afuera. Entonces, pues, él me decía, papi, ¿tú no me ves? Y yo, claro que no te veo. Y iba a decir el nombre, pero lo voy a proteger. No, si yo no te veo, fulano, no te veo. No, papi, no, sí, la cabeza estaba bajo la colcha, pero todo lo demás, todo lo más exponencial de él estaba allí. Así que, asimismo, mis queridos hermanos, hoy la gente tapa su cabeza, se oculta de Dios, no reconoce su responsabilidad, no reconoce que su pecado, no reconoce su culpabilidad delante de Dios. Creen que Dios no les ve. Creen que sencillamente, inclusive, le echan la culpa a Dios. En las redes sociales yo vi a alguien que estaba maldiciendo a Dios por causa de la pandemia. ¿Se puede creer eso? Él dijo, y ¿verdad? Hizo unas palabras unos improperios muy terribles. Básicamente responsabilizó a Dios por la pandemia y que eso hacía a Dios un ser miserable y un ser no digno de mi confianza.
Ok, le voy a decir algo, mis queridos hermanos. El sufrimiento de la humanidad la provoca el mismo hombre, no es Dios. El hombre mismo trae sufrimiento a su vida. El hombre mismo, por causa de su pecado, trae sufrimiento a su vida. El hombre, por su egoísmo, fracciona las relaciones. El hombre, por su egoísmo, no tiene consideración del bien común. Por eso es que hay contaminación ambiental. Por eso es que hay asesinatos. Por eso es que hay guerras. ¿Por qué? Porque cada cual piensa en él mismo y no le importa cómo eso puede afectar al prójimo. Violan el primer mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, haciendo eso, me quieren decir a mí que somos totalmente inocentes. No. El camino a la salvación se encuentra en el reconocimiento de nuestra responsabilidad, de nuestra culpabilidad. Y si nos hacen falta palabras para expresarlo, yo creo que entonces deberíamos incorporar a nuestro vocabulario o nuestras expresiones esta oración. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero miren la otra: mas ningún mal hizo. Ahí no solamente es el reconocimiento de su responsabilidad, sino el reconocimiento de la santidad del que estaba presente ante ellos, que es Cristo Jesús. Oh, mis queridos hermanos, solamente un santo puede salvar a los pecadores. Solo el justo puede llevarle justicia a los injustos. Porque por medio de la fe, dice Romanos 5, que somos justificados delante de Dios. Por causa del sacrificio del justo por los injustos. Y por último, y no menos importante, mis queridos hermanos, este hombre que fue salvo en la cruz, por la fe en la cruz, no solamente evidenció su temor a Dios, no solamente reconoció su culpabilidad, sino que también suplicó a Dios por misericordia. En el versículo 42 dijo lo siguiente: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Óigame, ¿de dónde habrá sacado toda esta información este hombre? Pues mira, Lucas no nos lo dice. Pero ciertamente él tuvo que haber sido expuesto, ya sea directa o indirectamente, a este mensaje. Ya sea porque él haya escuchado de Jesús en algún momento, o porque otras personas que fueron cautivados por el Evangelio, él se escuchó dar testimonio acerca de él. Porque las expresiones de él son bien teológicas. Él lo que está hablando aquí es lo siguiente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, que él está reconociendo que Jesucristo es rey. O sea, que a diferencia de aquellos soldados que se burlaron de Jesucristo diciéndole: tú te dices que eres el rey de los judíos, toma la corona de espinas. No, este hombre reconocía que Jesucristo tenía una autoridad, que era rey y que por lo tanto, si era la prerrogativa de Jesús, le podía conceder estar con él en el reino. Óyeme, hay mucha teología en esta petición. Y como le digo, esto pudo haber sido directo o indirecto, pero si hay algo directo en este evento, y es que el Espíritu Santo definitivamente tenía que estar trabajando en él. ¿Y cuál es la contestación? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre suplicó a Jesús por misericordia y recibió más que misericordia. No solamente recibió la atención de Jesucristo, que le voy a decir algo: el simple hecho de que Jesucristo preste sus oídos para escuchar nuestro clamor, ya tenemos una gran bendición allí. Pero no solamente él prestó su oído a escuchar la súplica de este hombre, sino que le dijo: no es cuando yo venga en mi reino, yo te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Esto es muy diferente a las interpretaciones de aquellos que son llamados testigos de Jehová, que dicen que no, que este texto se refiere a que no era inmediatamente, puesto que en las creencias de los testigos de Jehová ellos sostienen que no existe un cielo, no existe un paraíso, que la muerte es simplemente un estado de dormir y entonces luego de serás despertado y entonces que viene todo lo demás. Pero, mis queridos hermanos, allí esa interpretación pues una es muy
es subjetiva, es muy particular. El texto nos habla, y no solamente en la expresión misma de Jesucristo, sino en la petición misma, cuando el mismo ladrón le está diciendo, cuando tú vengas a tu reino, se le está hablando en tiempos futuros, no tendría ninguna lógica que le dijera, ok, tú me estás pidiendo eso que sea en el futuro, y yo te estoy diciendo, pues está bien, eso mismo, en el futuro te lo voy a dar hoy. No, lo que está diciendo es, porque es lo que quiere realmente resaltar Lucas y los evangelios, es que le concedió más de lo que pidió. Tú estás pensando en el futuro. Yo te digo que desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Todos los que creen en Jesucristo hoy, aunque ciertamente tenemos la esperanza de la vida eterna, desde hoy comenzamos a participar de las bendiciones del paraíso. Porque desde hoy comenzamos a estar bajo el reino de Dios, bajo el reino de Jesús. Hoy comenzamos a participar, aún dentro de todo lo caído que está este mundo, aún dentro de mi imperfección, hay algo de ese paraíso, de ese reino de Dios en mi corazón, que entonces me hace mirar, como pudimos apreciar, y voy terminando, en Hebreos 11, que pese a las circunstancias presentes podemos apuntarnos a esa ciudad, no hecha de manos de hombres, sino hecha por Dios. Y que los que creen en Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué ocurrió? Este hombre se fue con Jesús ese día. Wow. Se fue con Él. El otro, bien, ¿y tú? Ese se fue con Jesús. Wow. Hermosa gracia del Señor, salvando en la condenada cruz, salvo por la cruz de aquel que vino a morir por nuestros pecados. Y todo esto por medio de la fe que en Él. Hoy nosotros, si tú estás sin Cristo, tú estás en una cruz, pero no es la cruz de Cristo, es tu propia cruz. Es la cruz de tus actos, es la cruz de tus pecados. Pero para ello, para salir de esa condenación que tú estás en esa cruz, tienes que mirar hacia la otra cruz que ya está vacía, donde aquel murió por tus pecados, para que hoy, por medio de la fe en Él y el arrepentimiento, seas partícipe de la bendición de aquel que dejó la cruz vacía, la sepultura vacía, porque Él venció la muerte y está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez. Ahora, ¿cuál vas a ser tú? ¿El de al lado que dice, primero quiero ver para creer, con arrogancia? ¿O vas a ser como el otro, con temor de Dios, diciendo, yo estoy bajo condenación porque mis hechos así lo atestiguan? Pero Señor, acuérdate de mí, Dios. Sálvame, Señor. Y te aseguro que la contestación del cielo es sí. Porque a todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios hacia Cristo, a ninguno se le ha negado la entrada al cielo. Dijo Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, que así le decían a él. Dijo, en el cielo no hay nadie que no haya querido estar ahí. Porque el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el infierno están todos los que se merecieron estar ahí. Pero que nosotros, por la gracia de Dios, estaremos en la presencia de Dios. Eres bueno.